Bien, vamos entonces a estar, vamos como de costumbre, hermano, a estar haciendo un resumen, un breve resumen de lo que... Claro, grandes rasgos, Claro, lo que estuvimos viendo, unas ¿cierto? pinceladas nada más para que podamos entrar de lleno al estudio que hoy nos convoca, ¿verdad? Así que veamos estas observancias religiosas que veíamos en Mateo 6 del versículo 1 al 18, donde en la primera sección que vimos se hizo hincapié en la justicia moral interna. Claro, eso es lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Los días martes anteriores, ¿cierto? Porque todavía estamos posicionados, recordemos, en el Sermón del Monte. Así es. Ya, donde veíamos que, como bien decía Pedro, el Señor se estaba enfocando en esta justicia moral interna, en donde veíamos 6 ilustraciones donde el Señor nos representaba todo esto para que lo pudiéramos comprender. Así ¿Cierto? es. Que era referente al asesinato, al adulterio, acerca del divorcio, acerca de los juramentos. También vimos el tema de la venganza y también el amor al prójimo, ¿cierto? Y la mayoría de esas cosas ellos pensaban, ¿cierto? Que si no la llevaban a cabo externamente no había problema, ¿cierto? Por ejemplo, con el asesinato y el adulterio, si no lo cometían externamente, eran libres. Pero Jesús vemos que aumenta mucho más, ¿cierto? Va mucho más allá, abarca más y llega a lo interno, donde descubre completamente el corazón, diciendo que aquel que alberga odio en su corazón ya es culpable de asesinato, y aquel, ¿cierto?, que anhela a otra persona, desea a otra persona que no es su cónyuge, también es culpable de adulterio. También vimos, ¿cierto?, acerca de la venganza, donde veíamos que en ninguna manera el Señor da rienda suelta a aquello, sino más que eso, dice que si, ¿cierto?, alguien viene y te golpea una mejilla, tú pones la otra, y el enfoque correcto era que no demos lugar a la ira, que no demos lugar al enojo, ni a la amargura, ni a querer, obviamente, devolver de la misma manera que nos dieron, sino que tenemos que tener un espíritu perdonador, y obviamente, lo estuvimos reiterando, esto no es algo natural de nosotros, sino que todo esto, obviamente, fluye a través de nuestra comunión con el Señor. Amén, amén. Por eso ahí veíamos, y yo le recalcaba un poquito, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? De alguna forma, mediante su palabra, nos está diciendo, ¿verdad? Nos está explicando y enseñando, ¿verdad? Cuál importante es el corazón. Así es. Cuál importante es el corazón. O sea, no por nada está ahí escrito, dice, sobre todas las cosas, pero sobre todo, guarda, ¿verdad? Tu corazón. Por algo, ¿verdad? Veíamos el corazón de estos hombres, veíamos cómo ellos guardaban todo esto, pero lo guardaban solamente externamente, y que muchos a lo mejor en este momento lo hacen, ¿verdad? Claro. Por desconocimiento puede ser, o por no entender la escritura. Muchas veces hay muchos que se dan esa obligación de, por ejemplo, el curso de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque tiene que ir, porque él ya pertenece a esa iglesia, pero tiene que ir, o sea, pero para mostrarle a los demás que él asiste, que va siempre y que es un hombre devoto. Pero y tú no. claro, entonces hay que tener ojo con esas cosas, hermano, hay que tener ojo con eso, porque acá hay un trabajo de Dios en nuestras vidas, y ese trabajo de Dios no se refleja en asuntos de llegar a forzarnos a hacer algo, porque tenemos que hacerlo. Eso es algo natural de Dios que sucede en nuestras vidas, esa naturaleza de Dios, cuando tenemos esa comunión con Dios, cuando tenemos esa relación íntima con Dios. Empieza a cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar, y después eso es algo natural que está en nuestra vida y que está, ¿verdad?, en nuestra forma de vivir. Así es. Dicho todo esto, hermanos, en esta segunda sesión vamos a ver, ¿verdad? Claro, se va a rezar. Si bien estuvimos enfocándonos, ¿cierto?, en lo interno, claro, en esa justicia moral interna, ahora el Señor va a hablar acerca de esta justicia formal externa, ¿ya? Y es de ella que vamos a estar hablando en este capítulo 6, ¿cierto? Bien como Pedro decía al principio, del versículo 1 al 18, pero no lo vamos a ver todo de inmediato, sino que vamos a ir viéndolo, ¿cierto? Primero, por ejemplo, Jesús y la limosna, después Jesús y la oración, y después vamos a ver Jesús y el ayuno, ¿ya? Porque recordemos que Jesús está haciendo un contraste acerca de la enseñanza rabínica con la verdadera interpretación de la palabra de Dios. Jesús está corrigiendo todo aquello que le habían añadido, ¿cierto? Y que habían, con lo cual habían manipulado la propia palabra de Dios, ¿ya? Entonces, en esta segunda sección, como les decía,
tiene que ver con lo externo, con esta justicia formal externa, ¿ya? Y bueno, y nos va a dar 3 ejemplos que, como le decía yo, acerca de la limosna, ¿cierto? Que tiene que ver con el dar. Ese es el primer ejemplo que vamos a ver el día de hoy, que tiene que ver con el dar. En cómo es nuestra religión, ¿cierto? Cómo actúa hacia los demás, ¿ya? Que eso lo vamos a ir viendo del versículo 1 al 4. En el próximo estudio vamos a ver el segundo ejemplo que nos da el Señor, ¿ya? Y tiene que ver con la oración, en cómo, ¿cierto?, es nuestra relación con Dios. Y el tercero, ¿cierto?, tiene que ver con el tema del ayuno, en cómo es nuestra relación con nosotros mismos, ¿ya? Entonces, una es con nuestra relación con los demás, la otra tiene que ver con nuestra relación con Dios y la otra acerca de nosotros mismos, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo ahí paso a paso para que no nos perdamos, ¿cierto? Y lo podamos comprender mejor. Amén. Así es. Así que... le damos lectura del versículo 1 al 4 para que vayamos... Ya, del 1 al 4. Dice Jesús y la limosna. Estamos en Mateo capítulo 6, ¿cierto? Vamos a leer del verso 1 al 4. Dice así: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Bueno, si bien estuvimos haciendo una breve introducción acerca del enfoque que estuvimos viendo anteriormente al día de hoy, que es, ¿cierto?, con referencia a lo interno, y hoy vamos a entrar, ¿cierto?, a esta justicia formal externa, ya sea la una o la otra, hermano, todo encaja en lo mismo, todo llega a lo mismo, porque Jesús de una u otra forma llega, ¿cierto?, al tema del motivo detrás de la acción. Y una vez más vamos a ver eso, vamos a ver que el Señor no se sorprende por toda obra caritativa que hagamos, obra de misericordia, cualquier cosa que hagamos, ¿cierto?, para mostrar delante de los demás que somos siervos de Dios, sino que Él ve el motivo detrás, Él ve los secretos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo nuevamente que el Señor va a ir recalcando esta importancia de tener buenos motivos en todo lo que hagamos, inclusive en las observancias religiosas, ¿ya? Que lo que guardaban los judíos, para ellos era muy importante el tema de la oración, del ayuno, ¿cierto? Y el tema de la limosna era muy importante para ellos, ¿cierto? Pero más que algo ritual, algo formal, que como bien decía Pedro, se transforma en algo rutinario, no. Dios quiere que realmente fluya de un corazón que quiere agradar a Dios, que es lo que vamos a ir viendo, ¿cierto?, en el día de hoy. Entonces, para que tengamos claro, lo que el Señor va a hacer en este capítulo no es criticar el tema del ayuno. El Señor no está criticando el tema del ayuno, el Señor no está criticando el tema de la oración, ni tampoco está criticando, ¿cierto?, con que uno ¿cierto?, que uno ayude a alguien que necesite. No, el Señor no está criticando esas acciones de dar, orar o ayunar, no. Sino que lo que el Señor nuevamente está haciendo acá, y lo vamos a ver, como lo hemos visto hasta ahora, es que Él pone en tela de juicio, ¿qué cosa? La manera y la motivación detrás de las acciones. Eso es lo que el Señor va a estar viendo en este momento. La manera en que se hacen las cosas y la motivación detrás de lo que uno hace, de lo que usted hace, de lo que nosotros hacemos, ¿ya? Entonces, en este capítulo vamos a ver 3 ocasiones, ¿cierto?, de los versículos 1 al 18, donde nuestro Señor advierte algo. ¿Y qué es lo que Él advierte? Él empieza a decir: no seas como los hipócritas. Por ejemplo, en el versículo 2 que acabamos de leer, dice: cuando pues des limosnas, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen, ¿quién? Los hipócritas. ¿Cierto? En el 5, cuando ya entramos a Jesús y la oración, dice: cuando ores, no seas como los hipócritas.
Y en el 16, cuando Jesús y el ayuna dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Entonces estamos viendo ahí que el Señor da una advertencia, a no ser como los hipócritas, que cuando dan limosna, cuando oran o cuando ayunan, tienen un motivo mixto, que a la vista de los hombres parece una cosa, pero a Dios nadie lo engaña. Hay otro motivo ahí oculto en su corazón. Y Dios, que ve en lo secreto, como veíamos aquí en el texto, todo lo sabe. Amén, así es. Bueno, vemos que hay, bueno, Joana estaba mostrando ahí, estaba leyendo ahí una palabra que se repite, ¿verdad? Que se repite más de una vez, ¿verdad? Que es el término hipócrita. Hipócrita, ¿ya? Y vamos a dar, ¿verdad? Esta definición de esta palabra hipócrita, que originalmente se refería a un actor que usaba una máscara. Una máscara. ¿Ya? Un actor que usaba una máscara. Y que era dramatizaba, ¿verdad?, de manera exagerada el papel que estaba representando, ¿ya? Entonces ya podemos tener una relación más o menos, un entendimiento de qué es esta palabra hipócrita. Claro, porque hoy muchos conocemos hipócrita, claro, inmediatamente nos vamos, ¿cierto?, al motivo por el cual se usa hoy. Porque hoy ese término llega a usarse, ¿cierto?, para alguien que finge ser lo que no es. Claro. Pero originalmente, como bien dice Pedro, se refería a un actor que tenía una máscara, ¿cierto? Claro. Que actuaba, que dramatizaba un papel. Y que obviamente era creíble porque estaba actuando. O sea, que no solamente lo dramatizaba, sino que lo exageraba. Lo exageraba, lo actuaba, claro. Porque obviamente cuando nosotros vemos una obra de teatro, lo que más el público quiere ver es que aquel actor represente realmente lo que está representando. Claro, su papel. Claro, y aquel que hace bien el papel, uno lo aplaude. Aquel que es el malvado, uno aplaude que sea el malvado, ¿cierto? Hizo muy bien el papel y generó, ¿cierto?, ese rechazo de la gente de odiarlo porque actuó bien en su papel. Y aquel personaje bueno también. Se desenvuelve muy bien en su papel y las personas que lo están viendo lo aplauden y lo defienden cuando le ocurren situaciones complejas porque realmente llevan a cabo el papel para lo cual fueron contratados, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces cumplieron su propósito. Entonces, originalmente esa era la definición para un actor, ¿cierto?, en escena. Ese era un hipócrita antiguamente, ¿ya? Pero hoy, como bien nosotros lo conocemos, se llegó a usar para alguien que finge ser alguien que no es. Para aquel que solamente está representando un papel, que tiene la apariencia de, ¿cierto? Y que, como un actor, porque no es así, sino que está aparentando, está actuando, el mundo es su escenario. ¿Ya? Entonces, a lo que se refiere aquí el texto, ¿ya? ¿A qué se refiere? Se refiere a una persona que hace buenas obras solo por apariencia. ¿Ya? Por ningún otro motivo bueno, no porque tenga compasión ni nada, solamente por apariencia. Y obviamente nosotros que no vemos el corazón, a nuestra vista, a nuestro juzgar, eso hizo muy bien. Y lo podemos, ¿cierto?, clasificar de una muy buena persona, que hace lo correcto, que no hay nadie como él, intachable, ¿cierto? Pero nosotros no vemos los corazones, pero Dios sí ve, y ve el real motivo, ¿ya? Entonces, puede que según nosotros sus obras sean buenas, pero como Dios ve el motivo, ve quizás que el motivo es malo. Claro, claro. Interesante ver esta definición, ¿verdad? Porque muchas veces caemos en esto de ver, ¿verdad? O de, se podría decir, de alabar mucho a un hermano porque vemos cosas del hermano, ¿verdad? Que nosotros podemos ver, como bien decías tú, ¿verdad? Muchas veces le hacemos mal al hermano porque estamos haciendo, ¿verdad? Alabando al hermano, o sea, ensalzándolo, ¿verdad? Por cómo es. Pero muchas veces a lo mejor esos motivos, como decías tú, los motivos a lo mejor en esa persona, o sea, no estamos descalificando ni tampoco yéndonos en pero puede que sea el caso. Pero puede que sea el caso, ¿verdad? Entonces, es bueno ver esto, bueno esta definición, porque así también nos da a nosotros estar un poco más aterrizados, no tan, ¿verdad? Tan eufóricos, se podría decir, y ver que Dios sabe y conoce todas las cosas. O sea,
Nosotros cuando vemos a alguien de esta manera, podemos llegar a la iglesia, pero a ver a algún hermano así, estar en oración por él, porque muchas veces puede que, ¿verdad? Necesita oración, o sea, todos necesitamos oración. Todos necesitamos oración de nuestros hermanos, ¿verdad? Para que podamos, ¿verdad? Todos juntos poder llegar a un crecimiento. Porque ninguno está firme. Claro. O sea, y el que piensa que está firme, dice la Escritura, y mira que no caiga. Y muchas veces estas cosas no pueden ser de tropiezo. Claro. Entonces, como ya nosotros conocemos, ¿verdad? A los fariseos, conocemos a los escribas, estos hombres... Estos eran actores en escena. Claro, estos hombres aparentaban, ¿verdad? Esa piedad, ¿verdad? Pero solo era un acto fingido, ya lo vimos al ver sus cosas, ¿verdad? Sus casas que se quitaban, ahí llegaban a sus casas y se quitaban la máscara. Se vio la otra vez, escuchaban un pastor que decía que uno iba a la iglesia muy bien vestido, ¿verdad? Bien vestido, pero esa vestimenta representaba muchas veces su fe. Porque cuando llegaba a la casa se quitaba esa ropa, ¿verdad? Y también se quitaba toda su fe, su creencia, ¿verdad? Se le olvidaba todo eso de que... Como que dejaba a Jesús en la iglesia y claro, la casa no. Claro, entonces había que tener cuidado con eso también, porque muchas veces hacemos eso. Muchas veces suele suceder que llegamos a nuestras casas y llegamos diferentes, ¿verdad? Digamos... donde los ojos del hombre ya no nos ven, donde claro, nuestros hermanos ya no nos ven. Claro, y eso te lleva a un tema más profundo, porque si tú eres, ¿verdad?, cabeza en tu casa, ¿verdad?, tienes tu familia, y en la iglesia eres una cosa, ¿verdad?, después llegas a la casa y tienes otra, y ahí estamos viendo las máscaras, ¿verdad? Claro, ahí estamos viendo las máscaras que estos fariseos también tenían, porque ellos llegaban a sus casas y se quitaban esas máscaras, ya no eran los que veíamos en la calle, ¿verdad? Entonces ahí también hay un tema, porque muchas veces nosotros como cabeza, ¿verdad?, tenemos que tener cuidado, porque también estamos, ¿verdad?, tenemos hijos. Entonces, ¿con qué peso nosotros o con qué se podría decir madurez espiritual vamos a estar diciéndole a nuestros hijos, hagan esto, esto, otro, cuando ellos me ven, ¿verdad? Que en la iglesia soy de una forma. Yo soy de una forma y en la casa soy de otra forma. Entonces hay que tener también ese cuidado, ¿verdad? Claro. A nuestros hermanos, un consejo, ¿verdad?, que hay que tener cuidado con eso. Porque si no, nuestros hijos no nos van a tomar en cuenta. ¿Verdad? En algún momento ellos van a decir, oye papá, pero ¿cómo tú lo haces? ¿Verdad? Y ¿cómo tú eres así? Entonces hay que tener cuidado. Entonces, volviendo al tema, su devoción era hacia estos escribas, estos fariseos. Esta devoción que tenían era hacia su propio ego, claro, no hacia Dios, ¿ya? Ellos querían ser, ¿verdad? Por algo Jesús le dice que preferían las primeras los primeros lugares, los primeros asientos. Claro. Entonces estos hombres buscaban solo atraer la atención de la gente, y conquistar su admiración. Para ellos ya estaba cumplida su... Claro, ya tenían cumplido todo, pero ahí había eso, ¿verdad? Que tú decías al principio, que ellos pensaban, ¿verdad?, que haciendo todo esto externamente, ellos ya estaban cumpliendo con todo, ¿ya? Pero debido a que su religión de estos hombres era un espectáculo, se podría decir, o una burla. Claro, es que era un espectáculo y una burla realmente, porque estaban aparentando algo que realmente no era. No, y al final se estaban burlando. Era una burla y un espectáculo, ¿verdad?, del camino de Dios. Claro, con este doble... con esta doble estándar, con esta máscara que usaban ellos, buscando siempre la adulación, buscando, ¿verdad?, que la gente los admirara sobremanera, ¿verdad? Entonces, las denuncias más fuertes de Jesús, ¿cuáles eran? ¿En qué estaban estos hombres? Claro, ahí podemos, por ejemplo, cuando Jesús hablaba fuertemente, ¿cierto?, reprendía fuertemente, no lo hacía hacia las personas que, por ejemplo, a los publicanos, a los pecadores, ¿cierto?, reconocidos, sino que su mayor reprensión fue a aquellos que mostraban, ¿cierto?, ser servidores de Dios, pero que realmente no lo eran. Estaban reservadas mayoritariamente para los escribas y los fariseos, y en general para todos los dirigentes religiosos, porque hasta ni los saduceos se salvaban, ¿cierto? Claro. Por ejemplo,
bueno, muchos conocemos una sección de la escritura que está en Mateo 23, ya, del verso 23 en adelante, cuando el Señor reprende a los escribas y a los fariseos y los descubre, porque como bien estábamos hablando, su apariencia era tan de santidad, tanta piedad, que a los ojos de los demás eran dignos de admirar. Nadie había más santo que ellos, quizás, nadie hacía más cosas buenas que ellos, pero como estuvimos hablando, Dios ve los secretos. Dios conoce realmente los corazones. Él ve no solamente la acción, sino que ve el motivo detrás de la acción. Y es ahí que, por ejemplo, en Mateo 23, del 23 en adelante, Jesús los empieza a reprender. Y le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y aquí nuevamente aparece la palabra hipócrita. Actor en escena. Y Jesús continúa. Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y así continúa. El 27, por ejemplo, que es un verso que muchos de nosotros conocemos, cuando les dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Amén. Totalmente descubiertos. Y así, ninguno de nosotros está fuera del ojo de Dios. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Sobre todo con toda esta palabra que ha dicho, porque si nos damos cuenta, esta reprensión y todas las reprensiones de Dios, su gran mayoría, por no decirlas todas, es al que conoce la Escritura. Ellos conocían de Dios. Ellos eran doctores de la ley. Pero Dios, ¿cómo los trata? ¿Verdad? Así como lo leíamos recién. Claro, porque tenían una doble forma, como bien decías tú. Claro, entonces había una doble forma. Delante de la gente eran de una forma, pero Dios sabía que no eran así realmente. Claro. Sino que eran actores en escena. Y su reprensión que deja claro, ¿verdad?, su deidad. Que Él conoce, ¿verdad?, sabe, Él los descubre, ¿verdad?, delante de todo. Y ellos saben, ¿verdad? O sea, ellos sabían, sí, ellos tenían claro quién era Jesús. Eso de que no, es que ellos no era porque sabían quién era Él. De que los venía a echar todo abajo, ¿verdad? Pero vemos cómo Dios, ¿verdad?, cómo Jesús los trata a estos hombres, cómo descubre sus corazones. Es increíble porque los descubre delante de ellos, o sea, a lo mejor todos los que escucharon ahí decían, oh, sí, ¿qué les dijo? ¿Por qué les dijo eso? Pero aquí hay algo claro, y es que ellos sabían a qué se refería Jesús. Porque por eso les molestaba. Ahí, delante de Dios no hay careta que esté firme. Claro. Todas se caen delante de Dios. No, es que por eso que ¿dónde nos podemos esconder? Dios. Claro, cuando la palabra de Dios se expone, ¿cierto? Todas nuestras caretas caen también. Así Aquello es que a lo mejor pensábamos que no teníamos nosotros careta, pero a la luz de lo que vamos a ver el día de hoy nos vamos a dar cuenta de que sí teníamos. Es que eso es lo maravilloso de la palabra, que a mí cada vez más me inclina hacia Él. Me descubre y yo cada vez más, ¿verdad?, me entrego a Él, y cada vez más digo, sí, Señor, tú tienes razón, yo necesito de ti. Y yo estoy mal. Y ahí volvemos al principio cuando tú decías pobre. Que claro, al pobre. Nuevamente es el ciclo. Claro. A la luz de la palabra nos humillamos porque vemos cuán grande y misericordioso es Dios y que nosotros somos pecadores. Claro. Que Dios nos perdona. En Él tenemos perdón de pecados, tenemos solución, tenemos salvación. Claro, es que nos humillamos nuevamente. Es que y ahí nosotros nos va haciendo sentido. Como el mismo ciclo de los jueces. Claro. Que igual nos va haciendo sentido cada vez más la Escritura. Porque nosotros a lo mejor escuchamos por ahí o leemos en la Escritura, ¿verdad?, cuando dice que
Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo cada vez que escucho más la palabra, que veo más la palabra, más me doy cuenta que sí, realmente Él es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Él es el que me puede guiar Amén. en estos momentos. Él nos puede guiar, ¿por qué? Porque Él es el camino. Claro. Entonces me va haciendo, ¿verdad? Me va dando y me va haciendo sentido toda la escritura. Cuando Dios me descubre a mí, no es para alejarme, ojo. No es para alejarme. Es para darme cuenta de cuán necesitado estoy de Él. Amén. Nos corrige porque nos ama, así como el Padre al Hijo quien quiere, dice la Escritura. Amén. Así es. Ahora, podríamos decir, oh, los fariseos escribas, ¿cierto? Que eran de tal forma. Nosotros, como bien Pedro estaba haciendo una breve reflexión, nosotros tampoco estamos exentos de eso, ¿ya? Y también en la Biblia se nos da también ejemplos de que ellos no eran ni los primeros ni los últimos, hipócritas, ¿ya? Enfocándonos en esa palabra que hemos tomado, ¿cierto? Como central acá. Sino que desde la caída del hombre los ha habido, ¿ya? Y lo podemos ver desde el principio. La Biblia los menciona desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿ya? El primer hipócrita, ¿cierto? Que fingió adorar, ¿quién fue? Caín, ¿cierto? Que ofreció, ¿cierto? Fingió adorar, da a Dios un tipo de sacrificio que no fue agradable, no fue recibido, porque no fue hecho de la forma que a Dios a Dios le agradaba, ¿cierto? Entonces una vez que su careta, ¿cierto? Se le cae delante de Dios, ¿qué es lo que pasa? Se desata una ira, porque todo lo que estaba ahí empieza como a brotar a su exterior, y ¿qué pasa con él? Mata a su hermano por resentimiento, ¿ya? Otro hipócrita que tenemos en la escritura es Absalón, ¿ya? El hijo de David, que vemos que él juró, ¿cierto? Hipócritamente lealtad, él finge lealtad a su propio padre, cuando lo único que quería era el derrocamiento de su padre, ¿cierto? Tenemos un matrimonio hipócrita también, Ananías y Zafira, lo vemos, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento, que fueron unos hipócritas, ¿cierto?, que mostraron una apariencia que no correspondía a lo que realmente ellos eran, ¿cierto? Que se mostraban como que ellos habían hecho una gran obra de misericordia, entregando todo lo que tenían, ¿cierto? Pero a Dios nadie lo engaña, ¿cierto? Y el Espíritu Santo ahí todo lo conoce, se dio cuenta, ¿cierto? Y ellos mueren por esto, por querer engañar a Dios, ¿cierto? Pero el principal hipócrita, ¿cierto?, que tenemos en la retina del ojo fue Judas Iscariote, ¿cierto?, quien traicionó a nuestro Señor con un beso, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto, hermano? O sea, no fueron solamente ellos fueron un ejemplo. Tenemos los fariseos, los escribas, a los que le acabamos de nombrar, Caín, Absalón, Ananías, Zafira, ¿cierto?, Judas, pero hoy día también los hay, ¿cierto? Y de hecho, una de las maneras más comunes y eficaces que usa el enemigo, ¿cierto?, para poder socavar el poder de la iglesia, es a través de la hipocresía, ¿ya? Entonces, el tema de la hipocresía es algo muy peligroso para la iglesia. Y aparece en dos formas. ¿Cuáles serán esas dos formas? La primera forma son aquellos que son falsos creyentes, que se disfrazan de creyentes. Y la segunda forma en que se manifiesta dentro de la iglesia es de creyentes que fingen ser espirituales. Ahí tenemos dos formas que aparecen dentro de la iglesia. Falsos creyentes disfrazados de cristianos y creyentes que, ¿cierto?, fingen ser algo que no son, súper espirituales, ¿ya? Y la advertencia de Jesús aquí va para ambos grupos, ¿ya? Porque como estuvimos diciendo, o sea, esa actitud, ¿cierto?, hipócrita, tomándola en el original, cuando eran estos actores en escena con la careta, que hacían muy bien su papel, es aplaudida, ¿cierto?, cuando están actuando, ¿cierto?, en un teatro, en un drama, aquel que representa bien el papel que está representando es aplaudido. El que genera lo que tiene que generar al público es aplaudido, pero con los súbditos del reino de los cielos esto no tiene que ocurrir. Así es. Y Dios lo condena severamente. Dios no quiere hipócritas, Dios no quiere actores en escena, Dios no quiere que seamos de una forma ya, cuando están los hermanos, los pastores me ven, y en mi casa soy de otra forma. Dios no quiere eso. No. Entonces, la hipocresía, hermano, en la Biblia no se trata con ligereza.
Eso es lo que tenemos que tener muy claro. Esto es algo muy grave. Porque como les decíamos, esta es una de las formas que el enemigo usa, ¿cierto?, para socavar el poder de la iglesia. ¿Ya? Entonces, Dios no trata con este tema de una manera ligera. No. Por ejemplo, en Amós 5, del verso 21 al 24, Dios dice así acerca de aquellos que no tienen un corazón sincero para con Él. Con un pueblo que de labios se le honraba, pero que su corazón estaba lejos de Él. ¿Ya? El Señor les dice, por medio de Amós, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Amén. Entonces, hermano, una vez reiteramos, todas estas cosas que el Señor está hablando acá de las solemnidades, de las asambleas, ¿cierto?, de los holocaustos, de las ofrendas, de los cantares, ¿cierto?, que el pueblo le presentaba delante de Dios, eran cosas, ¿cierto?, que Dios requería de su pueblo, que se gozaba. Él disfrutaba de todas estas cosas que el pueblo le presentaba delante de él. ¿Cierto? Esto es prescrito en la Escritura. Pero el tema aquí es que si bien él los había prescrito, él no la recibía con agrado. Él la rechazó. ¿Por qué? Porque no estaban realizándolo con sinceridad. No había sinceridad de todo este actuar. En todas las asambleas que hacían, en los holocaustos que presentaban delante de él, en las ofrendas que presentaban delante de él, en los cantares que le daban a él, no eran para él. No había sinceridad, no había, tampoco estaba acompañado de una vida justa. ¿Ya? Aquí había una persona de doble, como decíamos, de una forma, del otro lado de otra, pero obviamente el corazón Dios lo conoce. ¿Ya? Entonces, por eso Dios no acepta ese tipo de obras, ¿cierto? Para Él son abominación. Pues, dice, aborrecí, abominé, dice el Señor, estas cosas. Porque no fueron hechas de manera sincera y no fueron acompañadas de una vida justa. No brotaron de un corazón que quiere agradar a Dios. ¿Ya? Claro, y ahí también nos deja claro, hermanos, que todas las obras que nosotros podamos dar a Dios o entregar a Dios sin Dios en el corazón, para Él son como trapos de inmundicia. O sea, no hay nadie que... Porque si Dios le está diciendo todo esto, aborrecí, abominé, ¿verdad? No sé, vuestra ceremonia para mí, ¿verdad? Para mí como Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que ustedes hacen lo están haciendo sin mí. Porque no lo están haciendo para mí. No es sincero. Claro, porque a mí todo esto, todo lo que dice acá, todo lo que el cántico, la alabanza, el agradecimiento, ¿verdad? Se da, ¿verdad? Por que Dios ha hecho algo en mí y porque Dios mora en mí. Claro, y en gratitud fluye para Él. Fluye, y eso es olor fragante, ¿verdad? Para el Señor, ¿verdad? Este tipo de obras, ¿verdad? O este tipo de agradecimiento hacia Dios. Pero aquí vemos que Dios también dice, ustedes a mí nunca me han hablado. Ustedes no creen en mí y lo que están haciendo, lo están haciendo por sus propias fuerzas. Claro, esa misma ofrenda, esos mismos sacrificios, esos cánticos que ellos supuestamente levantaban a Dios, ¿cierto? No eran ofrecidos para la gloria de Dios. Y Dios lo sabía. El motivo detrás de todo eso, por el cual Dios aborreció y abominó todas esas cosas, porque ellos lo hacían para su propia gloria. Claro. ¿Ya? Para su propia satisfacción vanidosa, ¿cierto? Entonces, toda esa religión, todo ese acto formal externo, todo eso era como una representación. Volvemos al tema de una actuación. No era algo real. Entonces, simplemente era una actuación diseñada para causar cierta impresión, ¿cierto?, a aquellos que estaban observando, pero nunca fue para Dios. No era algo sincero. Claro. Y Dios lo sabía. Entonces,
Y Jesús, ¿cierto? Que es el tema que está tocando acá, nos dice que aquellos, ¿cierto? Que actúan con una falsa justicia, ya tienen su recompensa. Y usted dirá, ¿cuál es esa recompensa? Lo que ellos anhelaban, ¿qué era? Reconocimiento y aplauso de los hombres, admiración, ¿cierto? Eso es lo que ellos anhelaban. Bueno, esa es su recompensa. Esa es su recompensa y va a ser su única recompensa. Dios ya no les debe nada. Así como un actor recibe el pago, ¿cierto? Por su trabajo, así también ese es su pago. Su anhelo es su pago. Dios no les debe nada. Así es. ¿Ya? Y es así, hermano, ¿cierto? Que nos damos cuenta acá que el Señor empieza a describir con sarcasmo esta ostentación de los líderes religiosos y de los ricos que eran hipócritas, ¿cierto? Tanto que estaban en las sinagogas o en las calles. ¿Ya? Entonces Jesús cuando dice acá, perdón, a ver, acá guardado, cuando pues des limosna en el verso 2 de este Mateo 6, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Tocar trompeta, ¿cierto? Porque Jesús está diciendo que ellos tocaban trompeta delante de ellos, ¿cierto? Cuando daban limosna, cuando daban algo. Y esa figura que Jesús usa es para describir que ellos lo único que estaban buscando era obtener la atención. Ellos buscaban atraer hacia sí mismo la atención de la gente, con el propósito de que los vieran, ¿ya? Sobre todo cuando estaban presentando sus donaciones, ¿ya? Por ejemplo, en el tiempo, vamos a verlo más adelante, cuando está la viuda, ¿cierto? Que da todo lo que tenía, estas moneditas que a la vista de cualquiera es, uy, qué insignificante. Jesús sabía que ella había dado todo en esas moneditas. Pero aquellos que eran ricos, ¿cierto? Cuando estudiábamos acerca de eso, un tiempo atrás, veíamos que ese era como un recipiente metálico, ¿cierto? Que tenía como una forma de trompeta, ¿ya? Y que aquel que llegaba ahí a dar ofrenda, mayoritariamente llegaban con bolsas, ¿cierto? Llenas de monedas, y las hacían caer, era una fiesta. Y el sonido que más duraba, ¿cierto? Y que se escuchaba harta moneda, ¿cierto? Decía, oh, qué generoso, ¿cierto? Les gustaba hacer ese tipo de ostentación, ¿cierto? Y llamar la atención, tocar trompeta, hacer una exageración, llamar la atención, ¿cierto? Que me vean, a eso es lo que se refiere, ¿ya? Y que eso era algo muy común en el tiempo de Jesús, ¿ya? Muchos solamente buscaban eso, llamar la atención, querían que los vieran y que dijeran, oh, cuán generosos son, no hay nadie como ustedes. Pero en ese caso de la viuda, ¿cierto? Vemos que Jesús sí se dio cuenta. Ustedes dan de lo que les sobra, mas ella lo dio todo. Así es. Ese texto bíblico que tú alcanzas de la viuda, eso no quiere decir que usted dé más. No, ella va a ser hasta más claro, usted va a dar más y va a ser, no, que Dios no me toque más. No, es que volvemos al tema del corazón. Al motivo. Usted Dios ve el motivo. Usted puede dar mucho, pero si su corazón, ¿verdad? Está, ¿verdad? En comunión con Dios, eso va a ser agradable a Dios, ¿verdad? Entonces, es que hay que ir a ese punto, ¿verdad? Que es, aquí estamos hablando de la intención, del motivo detrás, claro. Del motivo detrás de todo esto, ¿ya? Es importante este motivo, porque este motivo, ¿verdad? No, nosotros delante de los hombres vamos a hacer, oh, bien, aplaudido. Claro. Pero la importancia no es delante de los hombres, la importancia es delante de Dios. A nosotros eso es lo que nos tiene que importar. Eso es lo que a nosotros como seguidores, como cristianos, como seguidores de Jesús, ¿verdad? Nos tienen que importar. Como dice Colosenses 3, 23 y 24, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros hagamos las cosas de corazón. Como para el Señor y no para los hombres. Claro. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Eso es lo que Dios quiere, que las cosas que hagamos
lo que dispongamos en nuestro corazón, lo ofrendemos para Él. Y esto no es únicamente, hermano, que se esté enfocando en algo material, sino que esto abarca mucho más. Claro, ¿Ya? no solo- Abarca mucho más todo aquello que le podamos dar a Dios, ¿cierto? Y aquí, Dios dice acerca de la limosna, espera que su pueblo ayude a aquel que está necesitado, ¿cierto? Eso es como ofrendarnos para Él, nuestro tiempo, ¿cierto? Muchas cosas más que le podemos ofrecer al Señor. Dios quiere que todo sea de corazón, que sea con sinceridad, ¿ya? Y que lo hagamos como para Él, Sí, nosotros, no para los hombres. claro, la ofrenda no solamente, hermanos, es dinero. Claro. No solamente es material. La ofrenda, usted lo puede hacer en el día. Puede ofrendar un tiempo importante de su día para la oración. Claro, y también, Y ahí también es una forma de claro, ofrendar. y muchas veces también nos van a aparecer en nuestra vida personas que van a necesitar consejo. Eso también es tiempo que nosotros estamos ofrendando, ¿cierto?, delante de Dios para ser usados por Él, ¿cierto?, para que sea Él hablando a través de nuestra vida e iluminando el corazón de otras personas. Claro. Entonces vemos que es importante que entendamos este tipo de ofrenda. A lo mejor usted no tiene, a lo mejor en la iglesia, ¿verdad? No tiene dinero, pero usted ofrendó de su tiempo, fue a la iglesia a escuchar a Dios, hizo Dios lo mismo. La mayor ofrenda que le podemos dar a Dios, hermano, Es es buscarlo. nuestro corazón. Y claro, buscarlo a Él para que... Y es lo que más nos cuesta entregar. Porque cualquiera podría dar dinero, cualquiera podría dar lo que quisiera, pero nuestro corazón es algo que el hombre no quiere entregar. Amén. A Dios. Y es ahí donde Dios quiere trabajar. Que el Señor, claro, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a poder entregar nuestro corazón. Y en esa- ahí está mi corazón. En esa ofrenda de la viuda que estaba ahí, no estaba, Jesús no miró las monedas, Jesús lo que vio fue su corazón. Claro, la intención. Ella entregó su corazón. Claro, esta intención de esta viuda era agradar a Dios. ¿Y cómo lo hizo? Entregando y agradar a Dios por Para toda ella, esa pues. misericordia, por todo eso que hizo Dios por ella, y dijo, ya, aquí está. Es lo único que tengo, no tengo nada más, esto es. Listo. Dios vio eso, Y ahí va mucho más que esa moneda. claro, a Iba a mucho ser- más que eso. Claro, entonces Jesús lo que está dejando claro acá, hermano, que aquellos que dan con el propósito, con el motivo de buscar admiración, de buscar impresionar a otros, ellos tienen su recompensa. Buscaron aplauso, aplausos tuvieron. Buscaron admiración, admiración de los hombres van a tener, ¿cierto? Ya tienen su recompensa. Entonces, ¿por qué? Porque cuando estamos dando para agradar a los hombres, esa va a ser nuestra única recompensa. Lo que los hombres nos pueden dar. Únicamente es. Si usted está buscando dar, ¿cierto?, algo que muestra, ¿cierto?, que es para Dios, pero realmente lo que está buscando es para agradar a los hombres, ¿cierto? La única recompensa que va a recibir es aquella que los hombres le pueden dar. Aplausos, elogios, admiración, pero solamente eso. Porque buscar, ¿cierto?, las bendiciones de los hombres significa perder las de Dios. No se pueden tener las dos. ¿Ya? Si yo estoy enfocado en buscar las cosas de los hombres, las de los hombres voy a tener, pero no las de Dios. ¿Ya? Entonces, esa expresión, hermano, de hacer tocar trompeta, si bien cuando uno toca trompeta usted se puede imaginar, ¿cierto?, que es un bullicio, un sonido fuerte que llama la atención de todo, esa solamente fue una expresión figurada que Jesús usó, ¿cierto?, para representar esta ostentación de los hombres, de querer buscar, llamar la atención, hacerse notar en ese lugar para que todos vean cuán generosos son. Pero el verdadero sonido de trompeta, ¿sabe cuál es? La hipocresía. Ese es el verdadero sonido de trompeta. Y la hipocresía, ¿cierto?, como estuvimos leyendo en Mateo 23, cuando Jesús les dice que le dice en el verso 28, vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía, por dentro. ¿Dónde está la hipocresía? Está dentro. Es ahí, está dentro. Y justamente es ahí donde Dios juzga. Así es. Aunque lo ocultemos y lo queramos ahí dejar que nadie lo vea, a los ojos del hombre
no va a ser posible que alguien lo vea, quizás. Porque algunos tienen un papel tan intachable que nadie se va a dar cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, Judas. Los discípulos, cuando Jesús empieza a decir, uno de ustedes me va a entregar, ¿seré yo, Señor? Todos dudaban de sí mismos, pero nadie dudó de Judas. Ahí hay un hombre que representaba muy bien el papel, todos dudaban de sí, pero nadie de él. Entonces, pero para Dios no tiene los límites que nosotros tenemos, y Él ve nuestro interior, Él ve en lo secreto, como bien tenemos acá en el verso, ¿cierto? Dice, y tu Padre que ve en lo secreto. Dios ve en lo secreto, Él conoce todo de nosotros. Dice Hebreos 4:13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está delante de Él. No hay careta que se mantenga delante de Dios. Él ve todos los motivos. Nosotros tenemos un límite, lo que vemos, pero Dios no tiene ese límite que nosotros tenemos. Dios ve en lo secreto. Entonces, tenemos que recordar que el ojo del Señor está sobre nosotros. Y que Él no solamente ve la acción por la cual hacemos las cosas. Podemos hacer muchas obras de misericordia, quizás las hicimos anteriormente, ¿cierto? Dios las vio, pero Él solamente no ve eso. Él ve más que eso. Él ve el motivo que nos guió a hacer esa obra de misericordia, que hicimos en el pasado, que quizás vamos a hacer ahora en el presente. Dios ve eso, no ve solamente la acción, sino que ve el motivo detrás, lo que nos motivó a, lo que nos guió a hacerlo. ¿Ya? Entonces, aquel que hizo una obra, una buena obra, una obra de misericordia, para únicamente buscar la aprobación de los hombres, esa va a ser su única recompensa. Únicamente va a recibir esa recompensa. Porque aquel que busca la recompensa en la tierra, eso es lo que va a recibir. Y va a ser todo lo que va a recibir. Dios no le debe nada. Su pago está completo. La actuó bien. Ahí tiene el pago, su anhelo, adoración, admiración, alabanza de los hombres. Su pago. Dios no le debe nada. Y Jesús afirma que aquellos que practican esa hipocresía, esa hipócrita justicia, no van a tener la recompensa de su Padre que está en los cielos, porque su anhelo era buscar la de los hombres. Aquel que busca la recompensa de los hombres, esa va a recibir, pero no la del Padre que está en los cielos. Y obviamente, hermano, hay una gran diferencia en la recompensa que da Dios Padre que está en los cielos, porque Jesús aquí lo marca, que está en los cielos, no está aquí en la tierra. Está en los cielos. Y la misma escritura dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Está hablando imagínense, de la recompensa de Él, eterno. Él es eterno. Y no estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de cosas eternas, cosas inagotables, bendiciones espirituales, inagotables. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver la gran diferencia de recibir una recompensa de parte de Dios eterno, que está en los cielos, a únicamente buscar la recompensa de aquí en la tierra. Hay una diferencia abismal. ¿Qué recompensa es la que realmente queremos? Aunque realmente yo pensaba mucho en esto, porque aquí Dios dice, Jesús dice que el Padre recompensará en público. Y decía, pero ¿qué recompensa merecemos nosotros? Porque Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. Y aún Él mismo a nosotros nos escogió. Nos escogió, nos perdonó, nos limpió, nos selló, ¿cierto?, con su Espíritu Santo, nos capacitó. Incluso las obras que nosotros podemos hacer, Él ya las tenía preparadas desde antemano. Entonces, ¿qué recompensa si todo lo que hacemos es porque es lo que teníamos que hacer? Siervos inútiles somos. Amén. Lo que teníamos que hacer hicimos. Entonces yo pensaba en esto y decía, siendo que Él es el Dios eterno y nosotros no merecemos nada, no hacemos nada bueno, lo único bueno que sale de nosotros es porque Jesús está trabajando en nosotros, pero nos está ofreciendo recompensa. Se hace deudor cuando nosotros somos los que le debemos todo. Y se hace ese deudor nuestro cuando realmente no merecemos nada. Amén. Pero así es nuestro Señor.
¿Ya? Así es nuestro Señor. Entonces, hermano, Jesús, ahora de haber señalado, ¿cierto?, la manera y el motivo que Dios no acepta, lo que Él aborrece, la forma que Él no quiere de nosotros, ahora va a indicar, ¿cierto?, cómo realmente se tienen que hacer las obras de misericordia, cómo se tienen que hacer las cosas, ¿cierto?, cómo tenemos que obrar nosotros correctamente. Entonces Jesús nos empieza a decir que nuestro dar, ¿cierto?, lo que demos, ¿cierto?, tiene que ser puro, tiene que ser con un motivo puro, tiene que ser discreto, tiene que ser silencioso y hasta secreto. Tan secreto incluso al punto de que no se entere mi mano derecha de lo que hizo mi mano izquierda. ¿Ya? Dice un comentario de Pablo Hoff, dice, Jesús sugiere una figura muy hermosa, de uno que pasando junto a un necesitado le da limosna con la diestra, de una manera tan quieta que, por decirlo así, aún su propia mano izquierda no se da cuenta de ello. Entonces, hermanos, cuando Jesús dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, significa que tenemos que dar. Nuestro motivo de dar tiene que ser puro, tiene que ser discreto, como decíamos hace un momento, silencioso y hasta secreto, tan secreto que ni siquiera esta mano sepa lo que hizo la otra. Que no busquemos alardear, que no busquemos hacernos notar, que no busquemos, hermano, lo que Jesús está diciendo aquí, que no busquemos llamar la atención de los demás para que vean lo que yo estoy haciendo, que no busquemos algún beneficio personal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los súbditos de su reino no tienen que ser así. Son diferentes. Tienen una norma de justicia más alta, ¿cierto? Jesús mismo dijo, si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tiene que ser mayor, y obviamente tiene que ser mayor, porque si consideramos que Jesús vive en nosotros y que gobierna nuestros corazones, Él obviamente va a ser mayor. Así es. No por nuestra fuerza, ¿cierto? Entonces, cuando dice ahí que tiene que ser en secreto, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, que tu limosna sea en secreto en el verso 4, no quiere decir que todo lo que hagamos no tenemos que estar escondiendo, porque muchos también han malinterpretado esta porción de la Escritura, enseñando, ¿cierto?, que todas las buenas obras prácticamente las tenemos que andar escondiendo, que nadie nos vea. Pero eso no concuerda con lo que estuvimos viendo hace unos estudios atrás, cuando Jesús dice, ¿cierto?, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿cierto?, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Y cuando veíamos ese tema de la luz, ¿cierto?, hablaba de una ciudad que estaba sentada sobre un monte, que se veía de día, pero también de noche, por la luz que emanaba, ¿cierto? No se debe ocultar. Así tiene que alumbrar nuestra luz, a simple vista. Pero entonces, ¿qué quiere Jesús? ¿Que alumbre nuestra luz, que vean nuestras buenas obras? O como dice acá, que tiene que ser en secreto. No se está contradiciendo. Es imposible que nosotros hagamos una buena obra, ¿cierto?, y que todas sean en secreto. Es imposible. Volvemos a lo mismo. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Porque la Escritura no se contradice. Va al motivo. Porque aunque los discípulos hacen buenas obras, hacemos buenas obras y seremos vistos, hermanos, por los hombres. Vamos a ser vistos. El tema es que no tenemos que hacer las buenas obras para ser vistos por ellas. ¿Se entiende? Es el motivo. Nosotros vamos a ser vistos por ellos, pero nosotros vamos a hacer las buenas obras para agradar a Dios. Aunque seamos vistos por ellos, no importa. Nosotros lo hacemos para Dios. Diferente es hacer nuestras buenas obras, pero con el motivo de que nos vean los demás. Van a ver igual. Pero el motivo correcto es agradar y glorificar al Padre Celestial. ¿Ya? Y al igual que todo lo que hemos estado viendo acá, el tema principal acá está en el corazón. Porque es de ahí donde brota, ¿cierto?, todo aquello que decimos y hacemos.
Entonces, como nos damos cuenta, hermano, no se trata de que nos estemos escondiendo, de que estemos viendo, ¿cierto?, constantemente, de que nadie nos esté observando para poder hacer algo bueno. No, eso no se tiene que rechazar. Tenemos que hacer buenas obras y nos van a ver. Como les decía, es el motivo. Yo lo hago para la gloria de Dios, no para que los demás me admiren, ni buscar algo, que me aplauden. No, yo lo hago para Dios, ¿ya? Entonces, todo tiene que hacerse para la gloria de Dios. Efesios 2:10 dice así: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, que era lo que yo les decía hace un momento. Fuimos creados para hacer buenas obras y es imposible que nos estemos escondiendo, ¿cierto?, de que nadie nos vea para hacerlas. No, tenemos que hacerla, tenemos que dejar que fluya. En el momento que vemos una necesidad, hacerlo. Y no importa si los demás nos ven o no. Lo que nos importa es que lo hacemos para Dios, ¿cierto? Además, el mayor ejemplo de todo esto nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Porque Él predicó escondido, no, Él lo hizo en público. Él resucitó a hombres en público, ¿cierto? Cuando resucitó a Lázaro había mucha gente ahí. Y así vemos la hija de Jairo, también había gente ahí. Cuando expulsó demonios, estaba en la sinagoga en una ocasión. En la sinagoga estaba lleno. Había mucha gente ahí. Entonces Él hizo obras en público, ¿ya? Él no se andaba escondiendo. Bueno, sí, a veces se apartaba, pero era un motivo para estar, ¿cierto?, únicamente con sus discípulos, ¿ya? Pero Él hizo muchas obras, muchas buenas obras en público, ¿ya? Entonces, siempre centró su atención en el Padre. Él era uno con el Padre, ¿ya? Y mientras Él vivió aquí en la tierra, lo único que buscó era la gloria del Padre, ¿cierto? Entonces, ¿a qué nos lleva la Escritura el día de hoy, hermano? A que tenemos que revisar nuestros motivos. A eso nos lleva la Escritura el día de hoy. Tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Cuál es el motivo por el cual hice tal cosa? ¿Cuál es el motivo que usted tiene para dar? ¿Haría usted tal cosa, hermano, si quizá nadie lo está observando? Ni un ojo humano, a eso me refiero. Porque obviamente Dios lo ve todo, Él ve los secretos, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es su motivo para dar? ¿Hay otra cosa ahí detrás? No somos sinceros con el Señor, ¿cierto? ¿Haría usted tal cosa si nadie se entera? Tenemos que preguntarnos todo eso y ser sinceros realmente, hermano, porque es fácil dar con motivo mixto. Es fácil dar si estoy enceguecido únicamente por el reconocimiento y la alabanza. Es fácil dar, ¿cierto?, si estoy buscando algún tipo de beneficio, ¿cierto? Yo le doy, pero ¿me beneficia hacerlo? Ah, sí, sí me beneficia. Entonces lo hago. Es fácil hacerlo así. Pero estas obras, tenemos que tenerlo claro, no tienen que ser egocéntricas. No se centra en mí, no se centra en usted. No es para que usted quede bien, no es para usted lucir bien, sino que tiene que ser teocéntrica, para que Dios, ¿cierto?, reciba toda la gloria. No yo, no usted, no. Estas obras tienen que fluir, ¿cierto? Tenemos que hacer, fuimos creados para hacer buenas obras, pero son para la gloria de Dios. No es algo egocéntrico, sino teocéntrico. Nosotros no tenemos que lucir bien, sino que tenemos que hacer lucir bien a Dios. Entonces no hay tal cosa, hermano, de intentar buscar la gloria de Dios, pero de pasadita un poco de reconocimiento para mí, alabanza para mí. No, ¿cierto? El motivo correcto, el único motivo, es agradar y glorificar al Padre Celestial. Dice Romanos 11:36, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, a Él. No a mí, no a usted, a Él. Amén. Amén. Bueno, yo estaba callado reflexionando un poco, ¿verdad?, sobre todo lo que, bueno, el Señor está enseñando esta tarde. Y todo me lleva a mí me lleva todo a lo mismo que hemos estado aprendiendo todo el momento, todo este tiempo. Tú hablabas de los súbditos, ¿verdad?, las características de los súbditos del reino, y digo, oh Dios, cuánto me falta, ¿verdad? Hay muchas cosas que
que Dios todavía tiene que hacer en mí, y a lo mejor a usted también, hermano, que me está viendo y escuchando. Hay algo, ¿verdad?, que Dios todavía tiene que seguir haciendo en nuestra vida. Hay un crecimiento de todo esto que nosotros, bueno, Dios nos ha entregado el conocimiento, ¿verdad? Lo poco, porque realmente nosotros no somos teólogos, lo poco que Dios nos ha entregado, ¿verdad? O algunos, muchos dirán, sí, pero ya tú estás enseñando, tú eres teólogo, ya sabes teología. Pero hay algunos que son maestros de teología. ¿Ya? A lo que voy es que vemos cómo Dios, ¿verdad?, nuevamente me vuelve, ¿verdad?, a llevarme a mí, a decirme, me está diciendo, ¿verdad?, los planes que tiene para mí. Porque yo no puedo cumplir con todo esto solo. Porque ya leímos, ¿verdad?, una fracción de la escritura donde habían algunos que quisieron hacer eso, ¿verdad?, para alabarse ellos mismos, y Dios no recibe es verdad, esta gracia o estas obras, ¿verdad? No la recibe. Entonces todo esto que Dios me dice a mí, ¿verdad? Porque no solamente está hablando de los fariseos, sino que me está hablando a mí. La escritura hay que tomarla así, me está diciendo a mí, por ejemplo, ahí en los versículos 2, cuando des limosna, no hagas colocar trompeta. No busques llamar la atención. No busques llamar la atención. No seas así como los hipócritas. Ya me está diciendo, no lo hagas. O sea, me está dando una advertencia a mí, ¿verdad? Como yo tengo, ¿verdad?, que hacer las cosas. Y como yo no las puedo hacer, tengo que pedirle a Dios. Ayúdame a hacerlas como tú quieres que la haga. Por eso que quiero hacerlas como le gusta a Dios que hagamos las cosas, no como nosotros. Muchas veces nosotros no ¿verdad?, decimos, no, hagámoslo así nomás, o lo voy a hacer así nomás. No, es bajo la soberana voluntad de Dios que las cosas son agradables para Él. Todo lo que nosotros hacemos, hermanos, como cristianos, como seguidores de Dios, como seguidores de Jesucristo, ¿verdad?, tienen que ser bajo la voluntad de Dios. Yo no puedo venir aquí a mandarme las partes y decir, no, sí, yo ya he trabajado harto, ahora necesito un poquito para mí también, como bien decías tú. Un poquito de esa gloria yo la quiero, porque lo necesito hacer. No, aquí nuestro Señor nos dejó la vara bien alta. Aquí lo que menos hace el Señor es alimentarnos el ego. Y el Señor nos deja la vara bien alta porque en ningún momento andaba buscando fama. Él nunca buscó fama. De hecho, muchos que sanó les dijo, quédese calladito. Y a los que lo querían hacer rey también, pues. Sí, a los que sanó dijo, quédese calladito, vaya y dé usted lo que tenga que dar a los la ofrenda que corresponde. Pero ellos igual iban y ¿verdad? Pero nunca buscó la fama. Él nunca quiso ¿verdad?, ser famoso, porque si lo hubiese querido hacer, todos aquellos que lo andaban buscando para ser rey, habría aceptado ser rey. Claro, y en la ocasión, ¿cierto?, en Juan 6, aquellos que lo seguían por los panes y los peces, si hubiera querido si quería ser famoso, lo hubiera multiplicado otra vez y otra vez y otra vez, lo hubiera alimentado y dado todo lo que ellos querían, porque ellos veían en él la solución para todos sus problemas, ¿cierto?, necesidades. Pero él no lo hizo. No. Entonces... Y por eso se fueron muchos. Claro, es que mire, realmente es que cuando nosotros venimos, nos ponemos delante de la Escritura, la leemos como corresponde y Dios nos enseña, ¿verdad?, como corresponde la Escritura, nos damos cuenta de cuán errados estamos, de cuánto nos falta. Porque aquí Dios es claro, cuando habla en el versículo 1, cuando les dice, guardaos de vuestra justicia, o sea, me está hablando a mí. Cuidado, hijo, de tu justicia. Pone el ejemplo de los hipócritas, de tu pero justicia. Advertencia, porque hay un hilo muy fino en el cual nosotros podemos desviarnos. Claro, entonces me está hablando de mi justicia. Entonces, cuidado, ¿verdad?, de tu justicia, ¿verdad? Esa justicia que tú muestras delante de los... Ten cuidado, porque esa justicia no sirve. ¿La justicia que sirve cuál es? La de Él. Él es el justiciero. Él es el que va, déjenme a mí, porque yo voy a hacer justicia por ustedes. No ustedes. Entonces también habla, ¿verdad?, sobre su justicia, tengo que tener cuidado yo con eso.
Yo no puedo hacer justicia Claro, cómo hacer las cosas delante de los demás. delante de los demás. Tenemos que tener Revisar cuidado. nuestros motivos. Claro. Como decía ahí la escritura. Claro, y todo, y como siempre en las oraciones nosotros decimos que se haga tu voluntad, ahí está reflejado, que se haga tu voluntad independiente de la condición o lo que haya pasado. ¿Entiendes? A lo mejor es muy difícil de repente alguna situación en nuestras vidas que hemos pasado, ¿verdad? En las cuales dan ganas de repente de, como dice Joana, pegarle en la torre, darle en la torre. Pero Dios no quiere eso. Por eso que siempre nos está recordando y nos está enseñando, ¿verdad? No hagan esto, tengan cuidado con esto otro, con su justicia. No den así como con campanitas diciendo yo le di a este hermano porque, oiga, ¿sabes que este hermano no tenía nada? Estaba pero mal. O yo hice esto otro conmigo. No, porque ese mismo hermano que usted ayudó en secreto, ¿verdad? Ayudó en secreto. Ese mismo hermano va a estar dando gracias a Dios por usted. Así es. ¿Verdad? Y ahí es cuando se hace, ¿verdad? Claro, y le da la gloria a Dios, porque siempre ven, cuando uno ayuda a alguien, ven que Dios fue el que nos utilizó para. Claro. Entonces, muchas veces nosotros los vamos y decimos, gracias, oh hermano, y toda la cosa, y después, y levantamos ese hermano. Uno tiene que tener claro como cristiano que cuando hace una ofrenda, o da una limosna, o ayuda, ¿verdad?, a alguien, y bueno, por lo menos en mi caso yo siempre digo, no, dale la gloria a Dios. Amén. Sí, busca a Dios esta noche y dale, ¿verdad?, la gloria a Él, dale las gracias a Él, porque yo no, aquí, ¿verdad?, no tengo nada, aquí el único que mueve, ¿verdad?, nuestros corazones, mueve nuestro caminar es Dios. Es por su gracia, por su misericordia. Es por Él que nosotros estamos ahora aquí leyendo la Escritura, porque es su voluntad, Él nos da la fuerza, nos da el querer y el hacer, es por Él, porque si yo por mí, yo estaría en otro lugar, usted también estaría a lo mejor viendo una teleserie o viendo las noticias, llenándose de cosas que no le hacen bien. Claro. Pero Dios le agradó, ¿verdad?, esta tarde, este momento, este día en especial, ¿verdad?, para que usted pudiera conocer un poco más. Y no es para un motivo de jactancia, decir yo soy más espiritual que tal. Claro, no es eso. No. Aquí estamos aprendiendo todo. O sea, primeramente la palabra, ¿verdad?, es para quien la expone, para quien la predica, para quien la lleva delante de los hermanos. Eso es también para nosotros. Por eso digo yo, cuando leo la Escritura y veo aquí que me dice guardado de vuestra justicia, Dios me está diciendo algo a mí. Advertencia. Una advertencia. Zona roja, ¿Ya? cuidado. Y cuando dice, pues, que cuando des limosna, hijo, no hagas tocar temprano. No hagas, porque vas a ser igual como hacen los hipócritas. Me la dice al tiro, clarita, no hay por dónde. Claro, no hay por dónde perderse. Te la dice clara, te la deja muy clara el Señor. Entonces, todo esto que Dios nos enseña, todo esto que Dios tiene, ¿verdad?, para entregarnos todos los días, ¿verdad?, lo hace con un amor, ¿no? Lo hace con una paciencia, porque muchas veces lo entendemos y muchas veces lo escuchamos, lo leemos, hacemos estudios, pero ¿qué pasó al otro día? ¿O qué pasó al rato? Pero por eso Dios conoce nuestra condición, por eso que Cristo, ¿verdad?, Dios envió a su Hijo se hizo hombre, Él conoce, ¿verdad?, este hombre, conoce por las tentaciones que va a pasar este hombre. Por eso que Jesús tiene, ¿verdad?, ese amor, ese cuidado con nosotros. Porque solo no vamos a poder, Él está siempre al lado de nosotros, porque con Él vamos a poder pasar todas estas cosas. Entonces, hermanos, cuando como bien decía Pedro, nosotros como seguidores del Señor no tenemos que andar como otros sí andan. Que les gusta la adulación, les gusta que lo adoren, que lo alaben, que lo exalten, ¿cierto? Muchos que dan, ¿cierto? Vemos en la televisión que van a dar una bicicleta y llaman todos los medios de comunicación para que todo Chile se entere que van a dar una bicicleta. Dios no quiere que nosotros seamos así. Ya vimos, eran hipócritas, actores en escena. Los súbditos del reino no tienen que ser así. En cambio, tenemos que dar en los secretos.
Tenemos que dar al punto de que nuestra mano no se entere, nuestra mano izquierda no se entere de lo que hizo nuestra derecha. Un poco más, si se nos olvida, no importa. Hacer todas las cosas, hermanos, para la gloria de Dios, dejar que fluya y que Dios sea glorificado. Cuando damos de esa forma, con amor, sin pretensiones, sin pensar en un reconocimiento de parte del hombre, sin alardear, sin nada, nuestro Padre que ve en lo secreto, dice aquí Jesús, nos recompensará en público, ¿ya? Y el tema está aquí. A nosotros quizás se nos olvidó, pero a Él no. Y ojalá que se nos olvide, porque así no tenemos esa tentación de quizás caer en que nos adulen. Ojalá se nos olvidara, porque el hombre es bien frágil de desviar, ¿cierto? Pero aún así, si se nos olvida, o si no se nos olvida, hacerlo todo para la gloria de Dios, dejar que Él fluya a través de nosotros, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que hagamos es porque el Señor es a través de nosotros. Entonces, ¿de quién es la gloria? Es de Él, ¿cierto? Y aún más, nos dice que Él todo lo ve. Él no solamente ve la obra de misericordia, sino que ve la intención del corazón, ¿ya? Por la cual nosotros hacemos las cosas. Entonces nosotros miramos lo que vemos, pero Dios ve más allá. Dios no tiene el límite que nosotros tenemos, hermano, y eso realmente es una fuente de consolación para aquel que es un buscador sincero de Dios, ¿cierto? Porque a lo mejor no va a recibir igual del otro. Usted va a querer dar lo mejor para otra persona que está en necesidad, y a lo mejor la respuesta de la otra persona va a ser totalmente contraria, opuesta a lo que usted le manifestó. Pero no importa, porque aquí lo que importa es que usted está obedeciendo al Señor. Y el Señor, que ve en lo secreto, ¿cierto? Él dice que le va a recompensar, ¿cierto? Entonces este es como una consolación que el Señor nos da acá para que nosotros no cesemos de hacer el bien, ¿ya? Que Él ve todas las cosas y Él va a recompensar según sea, ¿cierto? Según corresponda. Él no va a dejar de dar ninguna sola recompensa. Y como les decía hace un momento, o sea, ni siquiera una recompensa merecemos, porque de Él es todo. Él nos escogió, Él nos apartó, Él nos limpió, Él nos capacita con su Espíritu Santo. Él preparó las obras buenas en las cuales podamos nosotros andar. Lo que hacemos es por Él. Entonces, ¿qué merecimiento tenemos nosotros? ¿Qué recompensa merecemos? Nada. Si lo que teníamos que hacer hicimos, porque siervos inútiles somos, dice la Escritura, en Lucas 17:10. Entonces, siempre la gloria es para Él. Y aún así, siendo el creador de todas las cosas, el sustentador de todas las cosas, se hace deudor nuestro. Y dice que nos va a recompensar, hermano, pero piénselo, o sea, ¿qué merecemos? Nosotros merecíamos el castigo eterno, pero por medio de Cristo Jesús se nos abre a nosotros un mundo que realmente es total, que quizás nunca lo pudimos imaginar, no cabe en nuestra mente, ni antes de haber sido cristiano, no, totalmente diferente, se nos abre todo diferente, con Cristo es todo diferente, ¿cierto? Entonces, Dios va a recompensar a aquellos que confían en Él y le obedecen, hermano. Y eso que hablamos hace un momento, que la recompensa es divina, es eterna, es inagotable. Como Dios quien nos la da es eterno, ¿cierto? Es mejor las cosas de Él, buscar, ¿cierto?, el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás va a ser añadido. No estemos buscando la adulación de los hombres, porque eso va a ser nuestra única recompensa. Si buscamos las cosas de la tierra vamos a tener. Pero no, nuestra mira tiene que estar en Cristo, ¿cierto? Y nuestra mayor recompensa, porque quizás dice, recompensa, voy a hacer las cosas por recompensa. No, Dios no quiere que estemos pensando en la recompensa. Nuestros ojos tienen que estar puestos ¿dónde? En Cristo. Es ahí. Y nuestra mayor recompensa es haber sido escogidos por Dios, hermano. Nuestra mayor recompensa es que vamos a ver a Jesús. Esa es nuestra mayor recompensa, estar con Él. Y aún también nuestra recompensa sería, nuestra anhelada recompensa sería que nuestro Señor nos diga, siervo fiel. Sobre lo poco te fuiste fiel, sobre mucho te pondré, ¿cierto? Entra en el gozo de tu Señor. O sea, ese tiene que ser nuestro motivo. Si es que esperamos la recompensa del Señor, nuestro motivo será, no, que la recompensa que sea mía, no. Sino que al igual, ¿cierto?, como esos ancianos que presentan esas coronas delante de Él, que aparecen en Apocalipsis, así nosotros también presentemos nuestra recompensa delante de Él, porque realmente no merecemos nada. Esos 24 ancianos que dice aquí en Apocalipsis 4, 10 y 11, dice, sus coronas
las presentaron delante del trono y le dijeron, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Amén. Solamente Él es el digno. Mm. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Amén. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así No a es. nosotros. No nos corresponde a nosotros nada así. El Señor nos deja claro, ¿verdad?, la condición de nosotros. Caídos, ¿verdad? Hombres caídos, ¿verdad?, que necesitan de Dios, que Dios deja, ¿verdad?, su palabra para que podamos ver, ¿verdad?, cuán grande y tan maravilloso es Él, vía su Hijo Jesucristo, ¿verdad?, para poder que nosotros, podamos llegar a esta salvación, podamos llegar a estar con Él, compartir con Él, ¿verdad? Y eso es lo que le espera a ese creyente sincero. Eso es lo que le espera a mi hermano, ¿verdad? O sea, este creyente sincero no piensa usted que es alguien perfecto y santo. No, este creyente sincero tiene sus caídas, va a tener sus tropiezos, pero eso para mí es parte del proceso. Claro. Es parte del proceso. Tiene que estar eso ahí para poder yo ver, ¿verdad?, que hay un Dios que es más poderoso y es más fuerte, ¿verdad?, que todo lo que me pase a mí. Va a suceder eso en nuestras vidas, va a haber eso, siempre va a estar ahí, como hablábamos al principio de la transmisión, ¿verdad? Bueno, que el Señor, ¿verdad?, nos siga dando esa fortaleza, esa ayuda, que podamos también nosotros ser sinceros con Él, como bien decía Joan, sinceros con Él, ¿verdad?, en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra oración, ¿verdad?, hacia Él, ser sincero, realmente descubrirme delante de Él quién yo soy, realmente. Quizás se nos cayeron caretas aquí pues, con esta palabra. Quizás muchos dábamos con motivos mixtos, ¿cierto? Con una intención de recibir reconocimiento, ¿cierto? Pero bueno, ya vemos a la luz de la Escritura de que eso no es agradable delante del Señor. Claro, no es agradable, ¿verdad? Que es momento también de pedir perdón. Claro. Y pedirle al Señor que nos ayude, ¿cierto?, a no caer en esto, a no ser hipócritas, a no ser actores en escena, ¿cierto? Sino que seamos sinceros, seamos verdaderos, ¿cierto? Que no aparentemos algo que no somos. Y es por eso, como bien decía Pedro, es importante el tema de la oración. Rogarle al Señor, ¿cierto?, que nos ayude a ser como Él quiere que seamos y que demos lo que salga de nosotros sea para la gloria de Él. No para ser admirados, ni adulados, ni engrandecidos por los hombres, sino que Él sea el exaltado, Él sea el glorificado, Él, únicamente Él, ¿cierto? Así que el Señor nos ayude, aunque no lo dudo, como decía al principio, el Señor siempre nos está ayudando y siempre nos habla en todo momento. Y nuevamente trae, ¿cierto?, a través de su palabra el consejo para cada uno de nosotros, ¿cierto? Que quizás algunos han dicho, no, ese yo ya lo leí o ya lo escuché. Pero somos olvidadizos, hermanos. Nos olvidamos quizás hasta de lo que comimos el día de ayer. Entonces el Señor se ocupa de estar constantemente trayendo a nuestra memoria su palabra, para que recordemos, para que vayamos siendo perfeccionados, para que pidamos perdón si es necesario y rogarle que nos ayude a no caer en esto. Porque frágiles somos, hermanos, de caer en estas cosas. Y el que piensa que está firme, volvemos a la advertencia de la Escritura, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Amén. Que el Señor nos ayude. Amén. Amén.